Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo aquí en este Versus. Muchísimas gracias que siguen a cada uno de ustedes que iniciaron desde las 7:20 de la mañana, ya se aventaron la mañanera, Café y Noticias y ahora Versus. Como Alina Duarte seguramente lo hizo desde las 7:20, igual. Desde las 6 estaba yo esperando. Cuando salió el preventivo yo estaba en avisar. Sí, avisar, viendo así la... A ver, esperando a ver a qué hora. Para convivir. Quitándome la lagaña y por el otro sí. ¿Ya? Minuto a minuto. ¿Cómo son malas? Sí. ¿Cómo están, chicas? Bien, cansadas. Creo que fue un fin de semana bastante movilizado, que eso también... es muy bonito, ¿no? O sea, que ahorita pondremos sus acentos, incluso si quieren desde el 8M, que 200,000 mujeres en su mayoría, ¿no? No solamente mujeres, pero fue impresionante. Yo llegó un momento donde dije, ya, o sea, no voy a avanzar más. Y luego un Zócalo que, a pesar de los pocos días de convocatoria, estuvo tan, pero tan lleno. Eso habla de un pueblo enterado, informado, organizado y movilizado. Entonces... pues sí, y también cansada. Meme. Cansado, ¿no? Sí, no, así es, con carita cansada. No, sí, dos. A ver, fui a la del 8, fui a la del domingo también. Mucha gente, creo que en la del 8 ya hablaremos quizás de los acentos, como dice Lina. Yo solamente de estas dos reflexiones veo que en el caso del 8M, mucha menos violencia comparada con años pasados. Sí presente, pero mucha menos comparada con años pasados. Creo que eso denota varias cosas, pero también, por ejemplo, vi la ausencia del contingente de Palestina. Creo que nos hace falta un poco de, sí, el 8M violencias, pero ¿de dónde nace el 8M? ¿Por qué nace el 8M? Creo que eso se ha perdido un poco, el sentido de por qué estamos marchando en el 8M. Creo que todavía hay muchas mujeres que es como de felicítenme por ser mujer, y también hay muchos hombres que evidentemente siguen con ella. Entonces creo que hace falta hacer los acentos, ¿no? En el 8M, y en el domingo vi mucha movilización, también vi mucho sindicato. Y a ver, está bien que vayan los sindicalizados, o sea, es también su casa, pero creo que aquí todo depende de cómo llegan, si llegas voluntario porque te convoca el líder. Y creo que ahí van varios acentos. Para cumplir con una cuota. Como los números, como el del CENTE. Que lleva prometiendo afiliaciones corporativas cuando son ilegales, por ejemplo. Sí, yo lo platicamos en su momento, o sea, tampoco es como que ya, que esté un sindicato en una movilización ya es sinónimo de que están... De libertad sindical. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, los de Luz y Fuerza siempre han estado, ¿no? O sea, son, incluso parte de los petroleros también siempre han estado, parte de los maestros también, o sea, hay como de esas luchas orgánicas, luchas con convicciones, pero sí creo que en los últimos mítines de Morena sí estamos viendo como más eso del corporativismo, ¿no? De que tiene que ir, de que el líder regional o el líder de la organización es el que convoca y hay que cumplir con una cuota para hacer sus puntos. Por ejemplo, lo de Pedro Aces el día de ayer, que pone un Zeppelin con el nombre de su organización, como para que digan, cumplí, denme, ¿no? O sea, pues si vas como sindicato, pues lleva tu pancarta, tu luna y se acabó. Pero también hay un asunto con los otro tipo de sindicatos, que es hacer evidente que estoy ahí para que me sigas dando, ¿no? Y más después de esta polémica, ¿no? Por lo que vimos, ¿qué les parece si arrancamos con esta fotografía en donde pues ya todo el mundo ha empezado a hablar de ella inmediatamente después de que va la presidenta Claudia Sheinbaum haciendo el recorrido de Palacio Nacional hacia el Templete, y donde vemos a los dirigentes de Morena, la dirigente Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán ahí también tomándose una fotografía que esta es una imagen que va a quedar... Sí, exacto, la imagen de la discordia. Y además también porque ahora que la vemos así, en el centro está Manuel Velasco, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, al igual que Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hay detrás de este desaire a la presidenta Claudia Sheinbaum? Alina. Bueno, yo creo que hay que empezar, ¿no?, con el tema, sé que ya lo han hablado, el contexto en el cual se da esta movilización. Era una movilización de respaldo, de defensa de la soberanía nacional, en donde tenemos ahí a Donald Trump encima. No quiero parecer defensora de los tratados de libre comercio, pero era evidente que van a afectar, no se confundan. Por ahí no es. Pero, bueno, hay un mínimo de derecho internacional que evidentemente yo siempre he estado muy en contra, ¿no?, de eso, de creer que es inamovible y demás, pero que
que beneficia siempre a los mismos, ¿no? Es decir, a ese 1% de la élite global, específicamente al imperialismo estadounidense, y entonces viene Donald Trump y dice, ay, pues yo me voy de todos los tratados, no me importa nada, y pues se rompe esa farsa que son los tratados de libre comercio, que es un acuerdo entre naciones. Ay, disculpen ahí se nos ustedes, está metiendo el pero sonido. que beneficia siempre. Está Esta subiendo, madre te va a decidió darle, que... le está subiendo. Sí, Nena, perdón. sí, Es que yo quiero escuchar doblemente a Linda. Te está boicoteando. Así como Para en que la vea, foto. para que Así vea que como es en la totalmente foto. en vivo Que este sí, programa. Exacto, es la representación de lo que se sintió. Quise ponerle la esencia. Para que vea, Eco. ahorita mandamos saludos a la gente que está ahí. Sí, está como sonidero. conectada. Sonidero, exacto. Entonces, después de estos saludos, sí, volver a decir que eso, ¿no? Que era una movilización en donde a mí me sorprende esta convocatoria que se hace tan masiva, en tan solo unos cuantos días. Se hizo el miércoles, creo que la convocatoria, una cosa así, y llegamos un domingo con un Zócalo abarrotado, desde más de Bellas Artes, los contingentes no dejaban de llegar, de múltiples edades. Es verdad que había presencia sindical, pero también había un montón de gente súper orgánico el asunto, ¿no? A veces van que los alcaldes, que los no sé qué, y la verdad es que yo al menos en todo el camino que fui era un montón de gente que iban con sus banderas, que iban, o sea, en un sentido muy, muy popular. Entonces, el haber llegado, no sé si hay una cifra, no la vi. Está manejando 350,000. Sí, bueno, es que estaba a reventar, ¿no? Todas las calles aledañas. Sí. Yo creo que fueron más, el 8M que dijeron que fueron 200,000. Yo creo que fue mucha más gente también el sábado. Pero eso, llega un pueblo diciendo no está sola. Eso cimbró en el Zócalo. Quien haya estado ahí no me dejará mentir, ¿no? Cuando la presidenta el dice... inicio con el no está sola fue impresionante. Fue contundente, ¿no? La gente ahí diciendo honestamente, no está sola. Yo creo que sí se manda ese mensaje a Donald Trump, se logró totalmente. Ya lo hemos dicho, el que Donald Trump pues piense los aranceles es producto de una suma de fuerzas populares, de fuerzas de toma de decisiones de la 4T que se ha venido construyendo sobre esto que explica la doctora, que ahora ahondaremos también en ello, que es, vamos a construir soberanía en un sentido bastante amplio. La verdad es que sirvió bastante bien el recuento que se ha hecho de los meses que lleva en el gobierno, y es ahí donde vemos a ese pueblo activo, participando, y pues es desafortunado, ¿no? Ver esta foto que estábamos viendo hace unos minutos, en donde parte de esa que se asume, no solamente la dirigencia del partido, ¿no? Sino esos roles estratégicos dentro de la toma de decisiones de la Cuarta Transformación. Ahí lo vemos, ¿no? Estas alianzas con el Partido Verde, lo que representa hoy Adán Augusto y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues eso, ¿no? El reclamo que se le hace a través de redes sociales, sobre todo en estas últimas horas, desde que ocurrió esto, es el ensimismamiento que pudo haber dentro de un evento que está respaldando la soberanía, que está respaldando un proyecto, y a quien va y se le dice no está sola es a la presidenta. Y ellos en ese lugar de esa primera fila, presenciando la transformación en primera fila, no solamente en el Zócalo, ¿no? Sino en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, estuvieron más atentos a una fotografía, a una selfie. La gente, la verdad, está bastante indignada, ¿no? O sea, las redes sociales fueron eso durante todas estas horas, el poner al menos las alertas. Había quien lo manifestaba en ese sentido, ¿no? De qué proyecto se está respaldando, si lo importante cuando va a pasar la presidenta es una selfie. Y yo creo que es ahí, o sea, lo hemos dicho aquí, ¿no? ¿Qué está haciendo Adán Augusto? ¿Qué está haciendo Monreal? Pero sobre todo creo que la respuesta de la gente, de nuevo, responde a esa indignación colectiva, pero sobre todo a que se sienten parte de ese proyecto que están defendiendo. Llenan el Zócalo, pero también cuestionan este tipo de cosas. Es decir, yo lo que me quedo es que es innegable la politización hoy del pueblo de México, en donde está dispuesto a apoyar, a salir y decir, aquí estamos, presidenta, pero también a cuestionar esta y otras cosas, ¿no? Entonces, yo cerraría diciendo que ayer un compañero que ha estado aquí en Sin embargo, Marco Teruggi, que ahora está por acá en México, me decía como, oye, ¿de verdad tú crees que tiene más de un 80% de aprobación la presidenta? Y le dije, mira,
me acaba de convocar hace unos días en el Zócalo. El Zócalo está abarrotado. Vete a dar una vuelta, pregúntale a quien quieras, porque eso, ¿no? Eso es lo que de fondo está, es una aprobación, pero también se transformó en respaldo. Ya no son solo cifras, no son solo encuestas, es en realidad un proyecto popular de este país que hay que llevarlo hacia la izquierda, porque también yo vuelvo a insistir, y con eso ya cierro, mucha gente está aprobando un proyecto, sea porque ahora tienen más ingresos, que no es menor, porque tienen programas sociales, pero de lo que se trata es de hacer conciencia de que esto es producto de una lucha que se viene dando desde hace décadas, que apenas está floreciendo y que hay que sacar esas conclusiones de que estas victorias son victorias colectivas que se han transformado en derechos, pero que el horizonte todavía está bastante lejos y hay un montón de cosas por hacer. Sí, porque, o sea, también creo que vale mucho la pena que nos metamos a ver quiénes son estas personas que están en la fotografía y qué tanto han aportado a esta cuarta transformación, ¿no? Por más que también aquí en el chat de Versus nos empiezan a decir, oigan, ya siguiente página, ¿no? Denle vuelta a la hoja y ya no hablen de eso. Ya la presidenta también mencionó que pues sí estaban distraídos, que no hay que hacer más bulla de todo este tema, pero creo que sí vale mucho la pena que veamos quiénes son las personas que están allí en esta fotografía y que les importó eso, ¿no? Tener una imagen de ellos supuestamente respaldando este meeting y respaldando también a la presidenta Claudia Sheinbaum, y digo supuestamente porque pues ya se vio que estaban priorizando la fotografía más que estar pendientes de lo que iba a suceder y en dónde estaba la presidenta para incluso extenderle la mano, que era lo que ella estaba haciendo en ese momento, ¿no? Del Palacio Nacional al Templete. Entonces, Meme, ¿qué personajes encontramos en esta fotografía y qué han aportado, ¿no? a la cuarta transformación? De hecho, estaría buenísimo si en algún momento, yo sé que me voy a aventar un en vivazo, pero si la producción pudiera poner el video, creo que entenderíamos el contexto. ¿Por qué? Sí, lo tenemos. Es el inicio, ¿no? Es cuando la presidenta está por subir al templete. Ellos se disculpan. Ahí está. Es importante ver este video porque antes de que esto pasara, la presidenta sale de las puertas del Palacio y se escucha a las Fuerzas Armadas. Exacto. Se escucha a las Fuerzas Armadas como salen, la saludan. O sea, es un momento solemne en realidad. O sea, ellos hablan de romper el protocolo, pero estamos hablando que esto ocurre después de un momento solemne. Cuando la presidenta sale de las puertas del Palacio Nacional, ¿eso qué quiere decir? Que ellos sabían que iba la presidenta. A eso voy. La foto era algo de vida o muerte, se la podían tomar en ese momento y si no, no se la tomaban después. No, en realidad se la pudieron haber tomado terminando el evento. Y quiero también señalar un poco que, por supuesto que, a ver, la presidenta, voy a usar exactamente la palabra que usa la presidenta, incidente. La presidenta no usó la palabra descuido, fue un incidente menor. Esa palabra que utiliza la presidenta fue un incidente menor. ¿Ese incidente de qué nos habla? Están descuidados, pero es el reflejo del descuido que tienen en el proceso legislativo que han llevado. O sea, no estamos hablando solamente de una foto, estamos hablando de un antecedente. Estamos hablando de un Ricardo Monreal que cuando estaba en el Senado de la República negoció con la oposición para que a la Guardia Nacional se le hicieran modificaciones y que entonces la reforma de la Guardia Nacional quedara bajo los términos en los que quería un poco la oposición y no en el sentido original, que es a cómo se modifica en un segundo término. También estamos hablando de un Ricardo Monreal que aquí se le ha investigado por el asunto de estos libros y demás cosas que quedan como un poco en la impunidad o un mucho en la impunidad. Hablamos de un Adán Augusto que estando en este momento en el Senado utiliza una disputa entre Ricardo Monreal y él porque habían llegado a un acuerdo de presupuesto y Ricardo Monreal lo rompe en la Cámara de Diputados, le quita presupuesto al Senado y se lo sube a la Cámara de Diputados, un tema que le abre las puertas a la oposición para que la oposición se infiltre por esas grietas que están abriendo las disputas de intereses personales de estos dos personajes en particular. Estamos hablando de personajes aliados a ellos. Estamos hablando de un Manuel Velasco, que varios señalamientos hay sobre su gestión en Chiapas y que cuando llega al Senado, Ricardo Monreal le permite lo que a nadie se le permitió, que es pedir licencia como gobernador para tomar protesta como senador y luego pedir licencia como senador para regresar de gobernador y terminar su gestión y entregársela al que siguiera, a Rutilio Escandón, y entonces regresar al Senado. Lo que a nadie se le había permitido. Estamos hablando de esos personajes.
No estamos hablando de un descuido por una foto. Hablamos que ese momento es la esencia del descuido general, que la presidenta ha pedido que se tomen decisiones y que ellos han hecho acuerdos. Hablemos, por ejemplo, de la reforma antinepotismo. Una reforma que, gracias al berrinche, a los intereses más bien del Partido Verde, y por no romper la unidad y por no romper el plan C o este cuadro que se formó junto con el Partido Verde, entonces este cuadro que se forma con ellos se podría haber roto si no cedían a los intereses del Partido Verde, que son el estado de San Luis Potosí. Que la actual senadora Ruth, esposa del gobernador de San Luis Potosí, quede literalmente como candidata a gobernadora en el estado de San Luis Potosí. Esos son los intereses que estamos viendo. Vimos a un Ricardo Monreal que respalda a un Pedro Aces hasta para la creación de un partido político. Y miren, nos podemos ir a enlistar el reflejo de ese incidente. Ese incidente, digamos que es la cúspide de varios otros incidentes que también derivan un poco en una falta de respeto, ¿no? Por eso quiero señalarles una falta de respeto. Estamos hablando de un evento en donde, tómense fotos las que quieran, no pasa nada. Pero el evento ya había iniciado. Quiero resaltar que para que esto pasara, la presidenta sale por las puertas del Palacio Nacional, están las Fuerzas Armadas, viene el saludo protocolario de las Fuerzas Armadas a la presidenta, y la presidenta empieza a caminar, y el camino que tiene que hacer es bastante largo, ¿no? Es bastante largo, de las puertas del Palacio Nacional a esa primera fila. Saluda a todos los de la primera fila, y entonces llegan y ellos están en la foto. La pregunta en realidad hubiera sido, si eso hubiera sido Andrés Manuel, ¿se lo hubieran hecho? No. Sí. Entonces, si hubiera sido de la ley de Andrés Manuel, ¿hubieran cambiado la entrada en vigor del nepotismo hasta el 2030? No. Son mucho. A ver, ese es el escenario. Ahora, no es darle juego también a la oposición, porque la oposición no tiene llenadera. Así un día se llena el Zócalo, está mal. Y, ya llenaron el Zócalo, ¿eso qué? Si no se llena el Zócalo, ¿ven cómo no llenan un Zócalo? O sea, la oposición aquí no tiene un juego. Aquí el tema es, las críticas reales, las críticas constructivas, tienen que salir por encima de las de la oposición, porque si esto no se señala, no se corrige. Y no estamos hablando de, fíjense para la próxima, por favor, tómense las fotos. O sea, no es un asunto de protocolo, es un asunto de sus descuidos están tan a la luz pública que todo el mundo los ve. La falta de respeto que le tienen a la ciudadanía, la falta de respeto que le tienen a la voluntad de la ciudadanía, está tan a la luz pública que este asunto de las fotos nos permite hablar de otros incidentes. Es que creo que es eso, ¿no? O sea, también todo lo que han estado poniendo en los chats de las transmisiones que hemos tenido de ya dejen de hablar de ese tema, no, porque creo que también son personajes que han sido muy criticados dentro de la Cuarta Transformación y que más que darle también un apoyo a todo este movimiento, se han desatado polémicas por todos los cambios que han hecho en último momento, ¿no? Para las iniciativas. La última, Dani, lo recordaba hace un momento, la del nepotismo, ahorita también lo pones tú sobre la mesa, Meme, y cuáles son los descuidados que tienen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso por la parte de los representantes, ¿no? Y al menos en el Congreso. Pero también estaba la dirigencia de Morena y también estaba un Andrés Manuel López Beltrán, que son dos personajes que, vaya, ya también por la lejanía que estaban y en momentos tan rápidos, en estos segundos que pasa la presidenta, ya ni hacen un intento por querer detenerla, ¿no? Entonces también que ellos hayan estado priorizando una fotografía y no tomando atención, deja ver sus intereses están en quiero mostrar que aquí estoy, pese a que la presidenta no está, o por dónde lo ves tú, Dani. Bueno, primero es, o sea, sí, hay como un debate, ¿no? Entre ahí es algo intrascendente o ahí es una gran falta de respeto, ¿no? Yo creo que no les costaba nada de trabajo quedarse quietos 5 minutos, ¿no? O sea, tantito. Si nos regresamos a lo que incluso ya lo mencionaba Lina, a ver, la presidenta venía de un mes de estar negociando con Trump, un mes que nos supo a gloria, el mes pasado, ¿no? Empieza esta nueva tensión de la nueva negociación, hubo eso, muchísima tensión, porque sabemos que una aplicación de aranceles sería un gran impacto para nuestra economía, podría poner pues más difíciles el cumplimiento de muchísimos de los proyectos que se tienen, entonces pues no es nada menor, ¿no? Además de estar lidiando con Donald Trump, ¿no? Son días de tensión, días en donde están los equipos reunidos, y todo va saliendo bien, afortunadamente, y no para un asunto político de la presidenta, para un asunto del país en general.
lo comentamos, de que el hecho de que mantuviera ella el meeting, a pesar de que la negociación con Donald Trump había salido bien, era también para decir, bueno, la gente está o quiere manifestarse también, no solamente es un asunto que la negociación no solamente es un asunto que se tenga que resolver en un despacho, ¿no? O sea, es un asunto que también ya tiene que salir a las calles porque la gente quería posicionarse ante Estados Unidos, ¿no? Que, o sea, no es un tema menor, o sea, es nuestro socio comercial, pero también es un socio muy incómodo, muy conflictivo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Lo de la pérdida del territorio, lo de la discriminación a nuestros paisanos, o sea, siempre ha sido muy problemático todo con Estados Unidos y la gente quería estar en las calles y decir, aquí estoy, Estados Unidos, respaldando a mi presidenta, ¿no? O sea, pero somos todos nosotros, no es solamente una mujer en un despacho, ¿no? Entonces, o sea, es como un gran capítulo que va saliendo muy bien. Muy bien, lo del meeting, era el Zócalo lleno, o sea que sí, ya para la izquierda quizás a lo mejor llenar el Zócalo ya no es un gran problema, pero tampoco es como que se logre tan sencillo, pero tienes a una presidenta que el martes lo anunció, como lo decía Lina, y el domingo lo tenía lleno, como para que tú, como jefe de bancada, por una foto que te querías tomar, ahora le des a la oposición y a los medios de comunicación este episodio para que todo lo demás quede atrás. O sea, todo el trabajo hecho, sí, ya lo de Trump no. Le han puesto a este video que estábamos viendo, le han puesto música triste, lo han puesto en cámara lenta, ya sacaron cuentas de la presidenta donde dice, ay, sí, nadie en mi partido me pela. Viene arrastrando ella desde la campaña estos, adjetivos misóginos de que es una calca y ahorita se están reforzando porque dicen, vean, a la calca nadie la pela, ni su partido. O sea, todo por no sentarse 5 minutos en lo que sale la presidenta de Palacio Nacional a lo que sube al templete. O sea, es impresionante porque, y eso yo creo que lo van a tener que aprender, o sea, hay trabajo político real que se está haciendo desde Palacio Nacional y que pues por el gustito, por este tipo de comportamientos de este grupillo, todo se echa a perder, ¿no? O sea, y yo cerraría con un asunto de que creo que sí hay como ya una exageración por este asunto de la foto, porque también es muy vergonzoso cómo intentan jalarla para regresarla. Qué bueno que la presidenta no se regresó. Total. O sea, qué bueno que se siguió de largo así de, pues, si estaban distraídos, ¿por qué los voy a esperar? Qué bueno que no regresa. Pero creo que sí traen una exageración muchos políticos de Morena por la foto, y lo cerraría con este punto. El día en que toma protesta la presidenta Claudia Sheinbaum, recuerden cómo todos se subieron ahí en el centro de la Cámara de Diputados para intentar tomarse la foto con la presidenta, y por eso no tenemos una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador saliendo de San Lázaro. O sea, porque todo el mundo se hizo un caos porque estaba Mayer, estaban todos ahí queriendo la foto con la selfie con la presidenta, y o sea, colapsó la organización, cosa que, y la salida, la última imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, no la tenemos. Pero, o sea, ya todos los eventos se convierten en la casa por la selfie, ¿no? O sea, una desesperación por la selfie. Sí, también algo que vimos en esta ocasión y con este tema de la fotografía y el evento del día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, queda desdibujada las miles de personas que se dieron cita para apoyar y respaldar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y las negociaciones que ha tenido ante Donald Trump, ¿no? O sea, cómo ha salido bien librada, cómo la han destacado en la prensa internacional, cómo estas negociaciones las logra antes que el presidente de China, que el primer ministro Justin Trudeau. Esta imagen no se ha compartido en lo absoluto. Lo que sí se ha compartido es una narrativa en donde ven al secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán como el nuevo jefe, ¿no? O sea, también cuál es la asociación que hacen de el hijo de Andrés Manuel López Obrador, ahora diciendo que es él el que está gobernando y que está dominando, el que da los últimos detalles, que es la narrativa que ahora tienen en la prensa nacional, con la intención también de denostar el trabajo que se ha hecho por parte de la presidenta. Pero sí me gustaría que nos metiéramos a ver quién es este personaje, o sea, quién es Andrés Manuel López Beltrán, que ahorita aparece con Luisa María Alcalde, la dirigente de Morena, muy en dupla, tratando de posicionar al movimiento, tratando de tener a Morena y tratando de afiliar a miles de personas a este partido, ¿no? Ahora lo vemos a él que está cobrando un espacio y una relevancia, y no vemos a la secretaria general de Morena, Carolina Rangel. ¿En dónde está? Porque antes la dupla era
era esta, ¿no? La secretaria y el dirigente. Entonces ahora cambia la narrativa, que es más bien el secretario de organización quien está allí al frente con Luisa María Alcalde. ¿Cuáles son los objetivos que tú ves, Alina, para Morena y que estén también impulsando a un personaje como Andrés Manuel López Beltrán? Bueno, yo creo que ahí esto tiene que ver, ¿no? Con que a lo mejor desconozcamos de su trayectoria por esto que mencionó el presidente López Obrador, ¿no? O sea, eso fue muy claro en donde dijo, mis hijos no van a participar, y esto fue, si estaban participando o estaban en el debate, era porque los medios de comunicación estaban encima a grados de acoso absoluto, y vimos que se mantuvo, ¿no? O sea, eso fue una realidad. Él ha dicho que siempre ha estado presente dentro de la vida orgánica del país, que ha estado organizando también parte de los COTS, ¿no? De quienes están en territorio. Y bueno, ahora la secretaria Carolina Rangel lo dijo aquí con ustedes, si no mal recuerdo, en esa entrevista que le hicieron, que ella fue invitada también por Luisa María Alcalde. Es decir, esta nueva dirigencia yo creo que tiene la vara también muy alta. Yo he dicho cómo es que hoy Morena está siendo obligado a ser partido, porque es un partido sui generis en toda la región. O sea, ningún partido en el mundo tal vez, pero al menos en América Latina, pasa de conformarse como partido para ganar inmediatamente las elecciones presidenciales. Sí. ¿No? Eso no pasa. Entonces, el origen es importante tenerlo claro para explicar cómo es que ahora, creo yo, se está asentando tal cual como partido, y es lo que estamos viendo. Y estas mismas preguntas, yo no sé si se hacían con Mario Delgado, ¿no? ¿De qué estaba haciendo Mario Delgado? ¿Hacia dónde? Porque había una inercia directa entre la necesidad de ganar elecciones, de ganar gubernaturas y espacios de toma de decisión, y eso era, digamos, el objetivo tal vez único en un primer momento de Morena, que se logró, y que hoy, ante la pregunta de esas victorias gubernamentales, en los estados, en los municipios, en todos los 300 distritos de este país, ahora sí vienen estas preguntas que me parece que son necesarias para un partido. ¿Cuál es el horizonte de ese partido? ¿Para qué se necesita un partido? ¿Para qué se van a lograr? Yo creo que es bastante ambicioso para bien tener a 10 millones de militantes. ¿Qué tareas van a ejercer esos 10 millones de militantes que están afiliados más allá de tener una credencial? Y ahí es en donde empieza a reconfigurarse lo que el partido quiere ser, más allá de una plataforma electoral, porque eso ya está súper bien dominado por Morena, ¿no? Yo creo que ya está bastante bien aceitado en sus candidaturas, incluso en la tómbola, que hay muchos cuestionamientos todavía sobre la tómbola, pero que creo que sí alcanza a democratizar también, ¿no? Esa toma de decisión, digo, no sé, todo es quizá perfectible. por el momento sea necesaria, ¿no? Sí, porque incluso varios partidos en América Latina dicen como, ¿por qué hacen eso? Pero también porque vienen de una lógica, de una disputa súper burocrática de élites y de la conformación de una nueva élite partidista, en donde el mismo partido designa quiénes van a estar, y entonces impide que haya generación de nuevos cuadros aprendiendo, porque el ser parte de una élite partidista no te garantiza que sepas legislar. Entonces, ahí es en donde, bueno, todo eso, esa nueva inventiva, es a la que se enfrenta hoy en el partido Movimiento de Regeneración Nacional, que en esencia a mí me parece, los partidos tendrían que ser movimientos en sí, ¿no? Estar destinados nuevamente a reconfigurarse, a llenar de nueva vida, pero eso no suele pasar. Y entonces el partido Movimiento lo que dice es, tenemos curules, que esa es la esencia de por qué Morena se llama Partido Movimiento, que iba a tener representación de esos movimientos que históricamente logran generar ese proceso partidista que viene de las luchas campesinas, de las luchas de las mujeres, de las luchas obreras, sindicales, ¿no? Eso es la riqueza del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, por mucho que incluso se niegue en ciertos espacios, ¿no? Diciendo que todos son oligarcas, que todos son burgueses. No es cierto, hay una naturaleza, un montón de gente de izquierda que incluso a lo mejor no son tan mediáticos por el origen mismo. Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? La nueva dirigencia está tratando de trazar en estos meses hacia dónde se tiene que ir. Estamos además en un año que es bastante privilegiado para hacer esos cuestionamientos, porque solo hay elecciones en Durango y en Veracruz, a diferencia de otros años que es como que la prioridad es el Estado de México, que no es menor, la Ciudad de México. Ahora también hay un periodo electoral, pero no propiamente le corresponde a los partidos, que son las elecciones judiciales. Entonces yo creo que esa es la gran incógnita. ¿Hacia dónde quieren construir ese partido, esta nueva dirigencia?
dirigencia, pero también hacia dónde la ciudadanía, que es parte de por qué es debate, dónde la ciudadanía se ubica como parte de este nuevo partido más allá de una plataforma electoral. Y la ciudadanía está ahí al pendiente, me consta, ¿no? Que todo el mundo, todo el tiempo están preguntando cómo credencializarse, en dónde hacer los comités de base. Esa ciudadanía va a ser la que creo va a terminar de redefinir las estrategias que hasta ahora esta nueva dirigencia está tratando de reconfigurar, porque yo sí creo que al menos a Mario Delgado y a Citlali le tocó una inercia directamente electoral, ¿no? Entonces creo que esos son los cuestionamientos que hoy la gente está preguntando, está mirando, y que también por eso es que ante la falta de este periodo electoral la gente está diciendo, bueno, hacia dónde vamos y cómo le hacemos. Sí, porque ya lo platicábamos hace un momento, ¿no? En Café y Noticias también esta inercia que traen muchas veces tanto por el movimiento de Andrés Manuel López Obrador como ahora con la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que al final es una popularidad sí del movimiento, ¿no? De la Cuarta Transformación y de los resultados que se han dado y de la gente que sale a las calles. Pero, o sea, también esta dirigencia meme debe de seguir por esa misma lógica o estar buscando sus intereses propios, porque parece que eso es lo que están dejando ver, ¿no? Que hay un interés. Ya he visto miles de comentarios en Twitter, miles de comentarios en las redes sociales, en transmisiones, que lo que buscan ya es posicionarse para las elecciones siguientes. ¿Es eso también lo que se deja ver, el poder por el poder? Aquí se tiene que partir en dos, porque si Morena es un partido de izquierda que necesita mucho. Es un partido, lo decía Lina, es un partido sui generis, es partido de movimiento y todavía no encuentra el equilibrio entre el partido y el movimiento, ¿no? Está como de, ¿cuándo soy partido y cuándo soy movimiento? Entonces, eso es algo que tiene que crear porque no hay otro ejemplo. O sea, no hay un ejemplo en cuál basarnos para decir partido. Bueno, a ver, o sea, podrían tener lugares donde, bueno, como que por aquí, como que por acá, pero México tiene como esta parte. O sea, Morena tiene esa particularidad. Entre partido y movimiento hay veces que les gana el pragmatismo de más. Como cuando dices, quiero afiliar a 10 millones de personas, ¿no? Qué bien, ¿para qué las quieres afiliar? O sea, explíquenle, o sea, eso es lo que tiene que explicarle a la gente. ¿Por qué quiero afiliar a 10 millones de personas? ¿Cuál es la importancia de afiliar a 10 millones de personas? Porque si la gente mantiene la idea del afiliado, como en su momento la tuvo el PRI, que el PRI tuvo no sé cuántos millones de afiliados, pues recordemos que esos afiliados se veían los muertos, los que habían, o sea, credenciales que no tenían mayor sentido. ¿Creadas bajo qué lógica? Bajo la política nacional electoral, ligada a los programas sociales electorales. Entonces, Morena tiene varios retos. Decir y seguir estableciendo por qué es distinto la afiliación de Morena, cuál es la importancia de esa afiliación, entendiendo que si la afiliación es para que los afiliados o sea, para que Morena tenga sus listas sanas y pueda tener estos procesos internos donde los afiliados toman las decisiones, pues entonces explícale eso a la audiencia, porque sí nos importa quiénes son los afiliados. Si los afiliados son los que van a tener el peso en algún momento de decidir quiénes van a ser los candidatos a través del mecanismo interno de encuestas, a través de todos estos mecanismos, o si de ahí van a salir los candidatos, nos importa quiénes están. De ahí, por ejemplo, la crítica a un Yunes, ¿no? De por qué lo quieres tener de afiliado a Yunes, ¿no? En otro sentido, si lo que quieres es fortalecer a la ciudadanía y que a través de la afiliación entonces sea la ciudadanía la que pueda tomar este poder y puedan ellos convertirse en los candidatos para hacer el relevo de la política que hoy tenemos, pues entonces, ¿en dónde está, cómo va la capacitación? Que Palina nos lo ha contado muchas veces, cuántas personas han capacitado, cómo va la formación de cuadros. Uno no nace sabiendo de política, uno va aprendiendo. Claro. Y venimos de una desconexión total con la política a una conexión completamente política de salir a marchar, de salir a concentrarse. Desde que está Morena, desde que está Andrés Manuel López Obrador y hoy con la presidenta Claudia, el estar saliendo ya es normal. Ya es normal. Ya no es que sea un logro o no. El logro es mantener a la gente motivada para que siga saliendo. El logro es ese. Que entre más convocatorias públicas hagas, la gente siga asistiendo, que el Zócalo siga llenando y que no solamente se llene de estos grupos, como lo decías, corporativos, como por ejemplo el CENTE, que también está ligado a las afiliaciones. ¿De qué te sirve que el líder del CENTE, que además es diputado o senador, no recuerdo, te prometa 250,000 afiliaciones? A ver, no es tu chamba. Esa no es tu chamba. No las queremos. O sea, tenía que haber eso. No queremos ese tipo de afiliaciones. O sea, no es tu chamba. Mejor prométeme que vas a poner un módulo de afiliación adentro de las oficinas. Ahí sí. Eso sí está padre. Que vas a dejar que en tus instalaciones haya un módulo. ¿Qué tanto se puede o qué tanto no? O que, ¿sabes qué? Vamos a habilitar que tengamos jornadas de concientización. No lo sé. Eso sí.
pero el que tú prometas las afiliaciones está en el entendido de tú las vas a obligar o sea, se entiende que las vas a entregar estén de acuerdo o no. Eso lo hacía el PRI. Entonces, ahí es donde Morena tiene que marcar esa línea y decir, no somos iguales. No somos iguales. Tan no somos iguales que, por ejemplo, Luisa María Alcalde, cuando fue secretaria del Trabajo, le tocó el tema de los sindicatos, le tocaban las primeras reformas. Entonces, nadie más que ella sabe cómo funcionan los sindicatos, porque le tocó lidiar con ellos. Entonces, ponles un freno. Transforma también desde esta vida pública, porque si no lo haces, la gente se desmotiva. Es como, por ejemplo, voy a hacer una analogía, una comparación. El 8M. Muchas mujeres dejaron de ir al 8M por los bloques negros, porque dijeron, yo no estoy de acuerdo con eso, y se tiende a generalizar, ¿no? La audiencia lo decía, y por ahí leía un comentario que dijeron que me puse muy agresiva con los hombres. Ya abordaremos eso, porque... Tema de 2 horas. Tema de 10 horas. Pero, a ver, si tienes estas generalidades donde dicen es que las mujeres que van al 8M son las que van y destruyen, no es cierto, no son todas. Sí. Hay unos cuantos bloques, pero se generaliza. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres van y dicen, yo no me identifico con eso, yo no estoy de acuerdo, ¿para qué voy? Y dejaron de ir. Eso mismo pasa en la política. Cuando ves que las cosas no cambian y siguen igual, lejos de fomentar la participación, la gente deja de participar. Si la gente está viendo que se replican prácticas con las que hemos combatido, no solamente narrativamente, sino también en los hechos con reformas, entonces la gente dice, a ver, espérate, eso está mal. ¿Por qué? Ese es el reto que tiene Morena, ser congruente. Mantenerse congruente, mantenerse transparente, mantenerse fiel a sus ideales, marcar la diferencia con el PRI y también con el PRD. Porque la diferencia con el PAN es evidente. Pero la diferencia con el PRI y con el PRD va a ser constantemente en la comparativa de Morena. El nunca convertirse en un PRD que terminó en varias tribus y que se termina peleando porque una tribu quería el poder y la otra también. Y entonces, ¿no? O no convertirse en un PRI, en un partido corporativo, donde la crítica no es aceptada, en donde si criticas estás mal, porque aquí todos nos tenemos que alinear. Claro que hay momentos donde, por ejemplo, la convocatoria de ayer, unidad, unidad es eso. Y donde había gobernadores de todos los partidos. O sea, la única que faltó fue Maru Campos. Exacto, pero el tema es aquí unidad, vamos a unirnos, porque es un asunto de Estado. O sea, es un asunto de Estado, no solamente es una amenaza de un presidente de Estados Unidos, es cómo consolidamos, cómo fortalecemos nuestro México para que no importa si mañana Trump decide que quiere 10 aranceles o que quiere 40, que no nos impacte. Esa es tu principal diferencia, de hecho, con el PAN, que el PAN quería privatizar hasta su madre. En el caso de Morena, no, en el caso de las izquierdas, tu momento diferenciador es fortalece tu economía, fortalece tus cadenas de producción, fortalece tu Estado, mantén la rectoría de los lugares estratégicos, de los sectores estratégicos, para evitar que decisiones externas te afecten. Eso es en lo que estamos trabajando. Esa es la principal diferencia con el PAN. Pero entre el PRD y el PRI están las prácticas internas. ¿Cómo las haces diferentes? Si vas realmente a invertirle a tu fortalecimiento, a tus células de formación política, porque ahí está la apuesta de nuevos cuadros. Si ¿cómo vas a resolver las diferencias? ¿Cuál va a ser el mecanismo de resolución de diferencias? Porque las diferencias son sanas. ¿Cómo va a ser el mecanismo de afiliación? ¿Qué vas a hacer con 10 millones de afiliados? ¿O solo los vas a tener en listas? O solo para presumir. Exacto. ¿Cómo le vas a hacer? Porque Morena ya tiene mucho para presumir. Morena tiene las elecciones del 18, Morena tiene las elecciones del 24, Morena tiene todos los... Si es de presumir, no necesitas afiliados. Lo has logrado sin esos 10 millones de afiliados. ¿Para qué los quieres? O sea, lo que se necesita es eso. La figura de Andrés Manuel López Beltrán, lo decía Lina, se ha perdido un poco el quién es o qué ha hecho. Él es un operador político. La Secretaría de Organización de los partidos políticos se dedica a eso. Se dedica particularmente a estar constantemente organizando, a hacer política interna, a la formación de cuadros. Esa es la otra. La formación de cuadros. Y que se vuelvan una realidad. A eso iba. La formación de cuadros hasta lo municipal. Porque la crítica más fuerte que se tuvo en las elecciones del 2024 es ¿por qué esos candidatos? Pues porque no había. Porque no hemos amarrado esas estructuras que llegan a lo seccional. Ahí es donde tienes que modificar. Modificas, fortaleces, creas tus propias estructuras donde puedan participar todas y todos, donde no necesites una figura conocida, pero con cola, para ganar elecciones. Ese es el reto de Morena, entre muchos otros. Entonces creo que ahí es donde la ciudadanía urge que esté visibilizando, que esté viendo, que de verdad motiven a la gente a participar, lejos de desmotivarla. Ese es el reto. No solamente es el pragmatismo, es tú
participa. Tú también, a ver, no me importa si no tienes primaria o secundaria, no pasa nada. Yo en la formación política te doy las herramientas para que puedas ser legislador, para que puedas ser regidor, para que tomes decisiones. Ese es el reto que tiene Morena, que hacer totalmente las cosas diferentes a los demás. Sí, que el día de ayer ya quedó descubierto, ¿no? Quiénes son las personas que sí están buscando eso y quiénes no. O sea, yo insisto, me quedo con estas imágenes del Zócalo de la Ciudad de México llenas, en donde sí hay distintas prácticas y ahorita uniéndolo con lo que tú decías, ¿no, Meme? Ni corporativismo ni tribus, ¿no? Que ese es el gran reto para que no se convierta ni en un PRI ni en un PRD Morena y que no bajen esos niveles de popularidad, ¿no? Entonces, las disculpas ya para cerrar con todo este tema y darle paso al 8M, que creo que vale mucho la pena que también hablemos sobre lo que sucedió el sábado. Las disculpas vinieron ya en la tarde y en corito, ¿no? O sea, fue por la emoción del Monreal momento. borró y luego subió. Ajá, Monreal borra, sube, entonces... ¿Borró su tweet? Sí, Monreal después primero. sube otra disculpa. Exacto. Lo borró. Ya después de que se pusieron de acuerdo, Manuel Velasco, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal salieron en el mismo tono a ofrecer una disculpa diciendo que fue por la emoción del momento que no se dieron cuenta que venía la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ya para cerrar todo este tema, hay que tenerlos en la mira, Dani, a todos estos personajes que estuvieron tomándose la fotografía y tomar justo en cuenta y hablar y poner el foco en todas estas personas, ¿no? La formación política, qué es lo que va a pasar con las nuevas personas que se vayan a incluir al movimiento y darle espacio también a ellas, pero sin dejar de ver qué es lo que están haciendo los coordinadores. Sí, yo justo cerré en el versus pasado con eso, ¿no? Que había que tenerle marca personal ya a Adán Augusto López Hernández, porque a lo mejor a Ricardo Monreal ya lo conocemos y ya está el marcaje, ¿no? Pero, o sea, Adán Augusto López Hernández llegó con otra máscara, así de que era el sucesor perfecto de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto él tenía que ser el candidato presidencial, así fue su campaña que hizo por esa candidatura. Y bueno, ya ha venido demostrando que pues hay muchísimas diferencias, ¿no? Y muy marcadas las diferencias. Entonces, ya sumaría a esa conclusión también incluso a Luisa María Alcalde, que la conocimos, pues sí, porque es una mujer que tiene una trayectoria desde muy joven dentro de Morena, pues con ella está dentro de sí, podríamos decir, es hasta fundadora del partido, pero ya la conocemos también de su trabajo como secretaria de Estado, pero ahora es necesaria conocerla como dirigente nacional de un partido y meto también ahí a Andrés Manuel López Beltrán, o sea que tuvo una gran resistencia política por la vida que tuvo su papá. El presidente lo llegó a comentar en más de una ocasión, ¿no? Que su familia sufrió de persecución, sufrió mucho por su trayectoria política, por todo lo que hizo, en cuanto le dedicó su vida entera, ¿no? Entonces, él lo llegó a contar, muchas veces pues se llevó a su familia en eso, ¿no? Y sus hijos sufrieron, etcétera. Pero más allá de eso, pues, ¿qué va a hacer? O con qué vamos a empezar a identificar a Andrés Manuel López Beltrán, más que yo creo que él no aspira a ser solamente el hijo de AMLO, ¿no? Sí. O sea, ¿qué más es lo que va a empezar a ofrecer? ¿O qué es con lo que se va a empezar a distinguir? Porque pues incluso hijos de AMLO hay 3, ¿no? O sea, 4, perdón, sí. Ajá, exacto. Entonces, o sea, ¿cuál va a ser su distinción dentro del partido? Entonces, yo creo que es tal cual el marcaje personal a todos ellos, porque no va a poder vivir de eso todo el tiempo, ¿no? De ser el hijo de alguien. Y yo creo que sería muy poco ético hacerlo, ¿no? Explotar la imagen de su papá cuando pues él por algo también tomó la decisión de esperar a que terminara el mandato del presidente para ya meterse a la política. Entonces yo espero que más allá de este episodio empezar a conocer realmente quién es este político y qué es a lo que aspira. No sé si solamente hacer trayectoria dentro de Morena o cuál es su objetivo principal, pero ya empezar a conocer a los 10 millones de afiliados va a ser prácticamente imposible, pero sí podemos estar ubicando y vigilando a los que toman las decisiones, que son estos personajes, ¿no? Entonces, pues ya como que quitarles el romanticismo de sus imágenes o de lo que nos venden para decir realmente quiénes son, ¿no? Y creo que en el caso de Andrés Manuel López Beltrán es muy urgente que se haga eso, ¿no? Sí, creo que ese es el foco, ¿no? Que se le da a todos estos personajes que tienen el centro de atención
información para ver qué decisiones están tomando, pero lo ha dicho Meme y también aquí lo ha mencionado Alina, ¿no? También queda mucha tarea para que en lo local se conozca inmediatamente quién estaría representando, ¿no? O sea, es mucha tarea, no nada más de este lado de también estarles presentando cómo va este avance, sino también de la ciudadanía que se comprometa para saber quiénes están detrás de cada uno de esos eventos. Así que vayan a ver los versos pasados porque ya se dieron cuenta que siempre estamos regresando y están hilados estos temas. ¿Qué les parece, chicas, si pasamos a este bloque sobre la marcha del 8M y cómo pues estos espacios se han ido ganando, han ido agarrando potencia, han ido también consolidándose una lucha donde se exhibe cómo es la violencia contra las mujeres, pero también son espacios para seguir denunciando y seguir alzando la voz? Bueno, yo creo que eso, pues primero para cerrar, ¿no? El tema del domingo en el Zócalo, volver a decir que los procesos residen también en la transformación de las conciencias de sus pueblos. Entonces, con esto de con el pueblo todo, sin el pueblo nada, en realidad, más que una consigna, es una realidad, ¿no? Las grandes revoluciones sí las llegan a dirigir los Andrés Manuel, las Claudia Sheinbaum, Emiliano Zapata y demás, pero sin un pueblo firme que esté consciente de hacia dónde caminar, pues podrá venir Lenin y estará solo, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que la gente asume que este es su proceso de transformación, que exija, pero también que participe y que acompañe, ¿no? Porque también a veces es muy fácil como quejarse de todo, pero cuando le dices, ve a tu asamblea, ve y conoce a tu diputado o diputada, pues también no toman parte de este proceso. Sobre el 8 de marzo es igual, a mí me gustaría más bien destacar primero lo histórico que fue esta movilización tan increíble. Yo estoy de acuerdo con Meme en que fue mucho menos, o sea, no hubo incidentes, ¿no? Se reportó saldo blanco. No hubo absolutamente nada de eso. Hubo cada vez más contingentes, creo yo, con diferentes consignas. Yo sí creo que no fue masivo, ¿no? Este tema de Palestina, pero sí estuvo presente. Vi bastantes banderas a lo largo de la marcha. Yo me hice más de 2 horas y media del Ángel de la Independencia al Caballito de Reforma y llegó un momento en donde dije, no, ya es que esto está parado porque seguían saliendo contingentes del monumento, el Zócalo ya estaba lleno. Eso fue impresionante, esta movilización. Pero sí me gustaría rescatar que este no es un día de celebración, ¿no? Se conmemora la lucha de muchas mujeres que en el caso de Nueva York, pues una fábrica fue incendiada en Estados Unidos con mujeres dentro. Después también Clara Zetkin, una feminista socialista, declara que el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Que es en los 70s, a finales de los 77, si no mal recuerdo, la ONU viene a decir que es el Día de la Mujer y le quita todo ese carácter de clase, ¿no? Que combativo que tenía originalmente este 8 de marzo. Ha pasado muchas décadas y han sido muchas las reivindicaciones que se han pedido. En un primer momento el derecho al voto, a la participación política, se ha pasado ya también por disminuir las brechas de desigualdad, la brecha salarial, la violencia de género, pero yo creo que hay muchas cosas que, de hecho, ahorita, bueno, Dani nos contará porque sacó una nota durante este fin de semana que estuve recomendando, en donde hay un montón de tareas, ¿no? Que hacer. El sistema de cuidados tiene que ser una realidad, se tiene que barrer con las fiscalías, con una perspectiva abiertamente feminista, ¿no? Hay gente que todavía dice, sí, pero es que a los hombres nos matan. Sí, claro, pero no los matan por ser hombres, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, este día de la mujer sí hay que reivindicarlo como un día de una lucha profunda en contra de esas desigualdades. Cabe resaltar que el patriarcado, ¿no? Este sistema de dominación en donde el hombre tiene un rol fundamental dentro del sistema de producción, pero ese mismo sistema de producción se beneficia del trabajo no remunerado de las mujeres. Eso le antecede incluso al capitalismo, ¿no? Ya en el feudalismo, ya en el esclavismo, ya había este sistema de desigualdad en donde se cuestionaba primero si las mujeres tenían alma, si las mujeres también eran seres humanos, si las mujeres también merecían los mismos derechos. Entonces, esto antecede a la opresión del burgués sobre la clase trabajadora. La opresión sobre las mujeres antecede mucho más tiempo atrás. Que hay una frase que es solamente hay alguien más explotado que el obrero, que es la esposa del obrero. Claro. Sí. Entonces, el 8 de marzo nos tiene que ayudar a reivindicar eso. Yo creo que también parte de estas demandas y hacer esta conciencia, ese mismo día tenía yo una charla con compañeros y compañeras mexicanos en Estados Unidos, en donde yo les decía, y yo creo que ya no solamente es que marchemos las mujeres,
mujeres, que el 8M sea un día en donde hombres y mujeres revolucionarios, revolucionarias conscientes de estas múltiples opresiones estén dispuestos a acabar con ellas. No basta con hacer conciencia de que los hombres tienen un lugar privilegiado, sino que de manera equitativa vengan y pidan el mismo salario para sus compañeras, que sean parte activa de esa democratización, de esa igualdad en nuestras sociedades. No basta solo con que ese día hay que cuidar a los niños, ese día sí lavo los trastes, ese día sí lavo la ropa. No, es que más bien los hombres tienen que ser también parte activa, y me dio gusto también eso, ver a hombres, porque también son eso, yo no quiero caer en este discurso de es que también los hombres, ¿no? Son parte. No, pero sí creo que estamos en un momento de dar otro paso, que es hacer conciencia de que esta sociedad la construimos hombres y mujeres, y que no va a ser posible, ¿no? Solo con las mujeres conscientes, solo con las mujeres organizadas y movilizadas. Entonces, eso, hay muchas demandas todavía pendientes, pero fue impresionante, de verdad. Aún así, insisto, no falta la panista, la priista, por eso hay que dotarle de contenido de izquierda. Yo siempre digo que no es solo que la presidenta con A, sino es que es una mujer de izquierda, es una mujer que está buscando acabar con esas desigualdades, y en ese sentido también el 8M tiene que ser un día profundamente de izquierda, pero además eso tiene sus raíces en el movimiento socialista. Es un día que tiene una raíz que es el Día de la Mujer Trabajadora, que no hay que olvidarlo. Y esos acentos, ¿no?, que decíamos al inicio de este versus, que se deben de poner en distintos momentos, como de justo la presidenta de izquierda y presidenta feminista, porque se tiene que avanzar todavía en varios puntos importantes para seguir ganando terreno, ¿no?, para las mujeres. ¿Cómo lo viviste tú, Meme? Porque también anduviste por allá en la marcha del 8M. El cierre estuvo intenso porque sigo sin saber qué es, pero se aventó un papel. Igual ustedes saben porque yo sigo intentando descifrar qué era. Se aventó un papel, estaba quemando y generó muchísimo humo de este color blanco, y que me dio este efecto como si fuera el gas pimienta. Pero o sea, hicieron por una un minuto. fogata. No. Aventaron, haz de cuenta que era, o sea, yo alcancé, lo tengo grabado, pero no he regresado a ver la toma. Haz de cuenta que aventaron un papel, y o sea, como un papel más o menos blanco, se estaba quemando, y ese papel quemado generó un humo blanco como el de las latitas de gas lacrimógeno. El efecto me duró 1 minuto. O sea, y está todo transmitido. Yo no podía hablar, tenía la garganta cerrada, la nariz cerrada, los ojos llorosos, o sea, todo eso me quemaba. Pero me duró 1 minuto exactamente el efecto. Entonces no es ninguno de los dos. No sé qué era, no me pregunten qué es, pero es de esos momentos que lo aventaron y entre que corrí, ¿no? Pero me entró todo. 1 minuto me duró el efecto. Así es como terminé mi transmisión el sábado. Ese fue el único, en realidad. Hubo como otros 2 o 3 momentos iguales a ese, pero yo que he estado yendo casi todas las marchas, solo no fui a la primera. No es cierto, también fui a la primera. Lo que he visto esta es mucho menos violenta a las demás. No estoy diciendo que no hubo manifestaciones violentas, estoy diciendo que fue la menos violenta. También la del año pasado le fue bastante tranquila, y esa también. También lo que sí es cierto es que comparadas las primeras con estas, aunque sí hay muchísima gente, creo que en la pasada hubo menos gente, en esta regresó. Y me tocó hablar con algunas mujeres. Una de ellas justamente me decía que ella no había ya querido ir a las manifestaciones por esto, porque veía estas manifestaciones violentas, no estaba de acuerdo, y si regresa es porque su hija se lo pide, entonces va con su hija. Entonces fueron las dos juntas, y ella me da esa misma impresión, que sí la sintió mucho menos violenta las de años pasados, y eso lo celebra, pero no comparte esas manifestaciones de destrucción que tiene el bloque negro. Y algo que decía Lina es, se nos olvida la esencia del porqué del 8M, y tan se nos olvidan los impactos que siguen vigentes. Dentro del marco del 8M, del por qué es 8M, de este incendio donde fallecen mujeres al interior de una fábrica, una de sus principales exigencias era que no las encerraran en sus centros de trabajo. O sea, que no las encerraran porque prácticamente las secuestraban. Mientras estaban trabajando en la jornada, las dejaban encerradas. Una práctica habitual, ¿no?, que duró muchos años. No sé si ustedes recordarán que incluso en el 85, en el terremoto del 85, a las costureras también las dejaban encerradas. Pero en el 2010 tuvimos todavía otro escenario igual en Coppel, cuando mujeres murieron calcinadas al interior de un cuerpo porque las habían dejado encerradas en su centro de trabajo. Esas prácticas todavía existen. Por eso es para mí importante retratar que lo que origina el 8M no es que se haya erradicado, sino que ha vuelto a pasar. Y es una exigencia que ya ni siquiera debería de ser exigencia, porque es el mínimo, lo básico. No te encierran mientras en un centro de trabajo.
¿Cuál es la necesidad de encerrar, no? Ese es el origen dentro de muchas otras cosas y se ha perdido esa esencia. Otro de los puntos más claros del 8M es la deuda de del Poder Judicial y de las fiscalías. La cantidad de casos que tú escuchas de jueces que han dictado sentencias que eximen de culpa a presuntos o a agresores y que estas personas regresan a terminar lo que iniciaron. Casos como ese hemos visto muchísimos. Primero van por un intento de feminicidio, no lo terminan, los detienen. El Poder Judicial, entre las carpetas Fiscalías y Poder Judicial, no los condenan y entonces los dejan en libertad y estas personas regresan a terminar lo trabajado. La cantidad de casos que me he encontrado donde las autoridades, los ministerios públicos están totalmente desconectados de la realidad, van cambiando las carpetas de investigación, las van moviendo de ministerios, no dan respuestas y las autoridades no responden. La impunidad sigue existiendo. Los testimonios son desgarradores, desde hijas que hablan de cómo sus madres las asesinaron y la persona sigue en libertad y nadie lo ha podido tener, pese a que a ellos han entregado las pruebas que le tocaba al Ministerio Público buscar, ellos las entregaron. O testimonios de mujeres que dicen es que mi pareja quiere llevarse a mi hijo, ha intentado llevárselo del kinder, pero no reconoce la paternidad y ya intentó incluso matarme una vez. Y cuando tú estás dándole voz a esos testimonios, los comentarios que yo terminaba leyendo, que es la respuesta que doy a los que me decían que me puse violenta, es que me dicen, es que ustedes, ¿por qué no saben elegir a las personas con las que están? Ustedes me dirán. Otro me dijo, Sí, esto fue maravilloso. es tu culpa. Pues, ¿por qué si ustedes que pueden ser dueñas de su cuerpo y abortar, por qué a nosotros nos obligan a ser padres? Bueno, para mí esa respuesta fue muy sencilla, hazte la vasectomía. Si no quieres tener hijos, hazte la vasectomía, usa gorrito. Y la respuesta que me dieron fue, pues usen anticonceptivos. Y yo Ya entendió. Ya, mira, llegó al punto. Y volteaba y decía, pero ok, esto es un asunto de dos. Sí, claro. ¿Saben cuántas reacciones adversas tienen los anticonceptivos? Más de 400. El momento en el que las farmacéuticas intentaron crear un anticonceptivo oral para los hombres e hicieron el estudio, 99 hombres de 300 se quejaron de las reacciones adversas, 4 que coinciden un poco con las de las mujeres. Y por esos 99 hombres que se quejaron ya nunca hicieron la pastilla anticonceptiva. Nosotras nos tenemos que tomar 400 reacciones adversas y a ver cuál nos toca. Y otro, por ejemplo, esta fue maravillosa, cuando me decía, pues es que ustedes andan, mejor ya regrésense a sus casas. A ver, yo celebro y agradezco profundamente. Y por eso, como contestaba, pues me dijeron que me puse violenta. Yo celebro y reconozco que hay muchísimos hombres hoy que están haciendo las tareas del hogar, que cuidan a los hijos. Y cuando hablamos sobre derechos de las mujeres, creo que también hay que hablar sobre los derechos de los hombres en las casas. Porque si estamos peleando porque las mujeres tengamos espacios de equidad y que nos paguen lo justo cuando estamos trabajando, los hombres también tienen que ser parte de las familias. No es un tema de invertir roles, es un tema de nos toca a todos por igual. Eres papá, soy mamá, ¿no? Tú trabajas, yo trabajo. Vamos a compartir las responsabilidades, no solo laborales, sino también las del hogar. Y hay muchas personas que creen que lavar un traste está bien y ya por eso te felicito y está padrísimo, cuando no es así. Incluso también celebro a las mujeres que toman la decisión de decir, a ver, yo me quiero quedar en mi casa, yo quiero ser ama de casa. A ver, si es por decisión, está padrísimo. Pero no recordar que el trabajo en el hogar es el más pesado y es el menor remunerado, no tiene vacaciones, no tiene horario. Entonces, esto pesa igual hombre-mujer. Quien tenga el peso sobre la administración del hogar o el peso de ser ama o amo de casa, tiene un peso gigantesco sobre los hombros, que debería de ser compartido. Lo que hoy estamos viviendo en la sociedad es una desconexión brutal de familias, donde el rol proveedor se ha desconectado de ser el que educa o el que da valores en casa, y el rol de casa está completamente sometido a ver si le pagan o no, o sea, ni siquiera les pagan por hacer el trabajo de casa. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer conciencia. Hemos avanzado un montón, pero también las realidades que vemos o que nosotras vivimos son muy distintas a las que se viven en las sierras, en la Mixteca, que se viven en las comunidades indígenas. Todavía venden niñas que se casen a cambio de una vaca o a cambio de un gallo. Eso sigue pasando. Y no es tradición y no son costumbres. Entonces, recordar el por qué se inició todo esto
Y el que así como hay hombres que no son generalidades, creo que es a donde hay que llegar. Nos está faltando también mucho hacer ese eco, porque yo sé, lo verán en los comentarios, no los he querido ni voltear a ver. Pero no los he querido ni voltear a ver, pero llegan estas contradicciones, donde dicen ustedes desde su privilegio. Nos toca a muchas también luchar por otras y motivar que otras salgan y luchen. Sí. Y los hombres, a ver, así como también hay hombres que son o que agreden o que buscan quedarse con las custodias de los hijos, también hay mujeres que aprovechan el tema de las pensiones para sacar, o sea, para aprovecharse de los padres, o mujeres que se aprovechan para que sus hijos no estén con sus padres. O sea, sí está pasando. Si lo vemos en perspectiva, si los vemos en comparativos, en porcentajes, ahí nos daremos cuenta de una realidad muy dura. Y es que además, ahorita terminabas con algo muy importante, Meme, porque, a ver, el eco que se hace de la marcha de la Ciudad de México no es el mismo eco en los estados, claro, en municipios, en otros lugares de la República Mexicana, incluso de otros países, ¿no? Porque ahorita hablábamos de que si se pintó un monumento, que si esto, que aquello, o sea, fijándonos en esos detalles, en donde han estado haciendo énfasis en todo el discurso patriarcal y machista de decir, ay, miren, las feministas salieron otra vez a marchar y a destruir los monumentos de nuestra ciudad. Pero en otros estados hubo represiones también a estas marchas, Dani, que lo comentábamos, y creo que es importante también porque hay mucho trabajo todavía por hacer, hay mucho eco que hay que seguir haciendo. A mí me gustaría que las marchas que se viven en la Ciudad de México se replicaran en magnitud en otros estados, ¿no? A mí me encantaría que se fueran a las fiscalías o que fueran afuera del Poder Judicial o las fiscalías. Y que así como la del 8M está igual de fortalecida, que se fortalezca la del aborto, que se fortalezca la del 25 de noviembre para erradicar la violencia contra las mujeres, hacia allá va, ¿no? Y hacia allá vamos, y el camino se ha ido pintando paso lento, pero seguro, o en algunos casos, pasos rápidos, ¿no? Que se han dado. El caso de la Ciudad de México, claro que es emblemático, pero ¿qué pasa en los estados, Dani? Porque ya decía Meme también, y ya decías también tú, Alina, hay que seguir avanzando y hay que seguir pintando el país de morado y de verde y que se vean los derechos de las mujeres. Sí, porque en el caso de las mujeres y el feminismo, hay veces que el discurso de quienes se dicen de derecha y quienes se dicen de izquierda tiene muchas similitudes, ¿no? O sea, por más de izquierda que seas, hay veces que no dejas de ser un machito o machita incluso, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo y es sorprendente porque podríamos decir, estamos muy avanzados en estos temas, pero apenas tocas el tema del feminismo, ahí se quitan la máscara y sale el macho que la gente lleva adentro. Y eso es un asunto que te dice, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, porque por más que empieces diciendo una política para mujeres no significa que se vaya a descuidar a los hombres, no se escucha, es que no están gobernando para nosotros como los que se hombres. bloquea, ¿no? Ajá, y es impresionante porque, por ejemplo, el hecho también de que haya pintas en las vallas, eso no es violencia, eso no es el bloque negro. O sea, lo que ha pasado en las marchas, por ejemplo, en las vallas se ponen las pancartas y esos son actos de rebeldía, esos son actos de libre manifestación, pero también ya solamente la marcha ya es sinónimo para muchos, porque también, bueno, hay un asunto de narrativas de medios de comunicación de decir, ay, es que son las vándalas y esto, cuando la verdad es que no es eso, ¿no? O sea, también hay que empezar como a separar, que un bloque negro no significa que todas las demás manifestantes estén a favor de eso, ni que toda la movilización sea de esa naturaleza, ¿no? O sea, hay otras muestras de rebeldía, de expresión, que también son súper defendibles, deben ser defendibles hasta la muerte y la marcha en general. Y la de los estados, o sea, creo que es el reto que falta, ¿no? O sea, estar evidenciando que hay gobiernos represores también incluso de izquierda, que no es que, ya llegó el bloque negro y por eso las tienen que calmar. No. O sea, también hay mucho desconocimiento de cómo entiendes un movimiento de mujeres, porque el movimiento de mujeres tiene enojo y tiene ira. ¿Por qué? Porque son décadas, siglos, de que hemos sido ignoradas, de que se burlan de nosotros, de que nos minimizan, o sea, a diferencia de otros movimientos, en esta hay mucha rabia y se entiende, porque, o sea, llegas tú a un ministerio público y le dices, fui víctima de abuso sexual,
y no saben el protocolo que deben seguir. O sea, o te entrevistas con un hombre que te dice, pues ve cómo estás vestida, que es la historia que tanto se ha repetido en la historia de este y no país. nada más hombres, ¿no? o sea, también mujeres Y si en fue las tu marido, fiscalías. y si es tu marido el que abusa de ti, ay, pues no abusó de ti, es tu marido, es tu obligación. Exacto. Con Entonces los delitos pasionales, ¿no? Exacto, Sí. entonces hay que entender eso también, que hay una rabia fuertísima en el movimiento feminista y así se tiene que entender, pero hay como ya un cierto repele impresionante que es lamentable, porque por un lado estamos caminando muy bien en nuestro país, de que elegimos a una mujer en para la presidencia, pero por el otro lado todavía le tenemos este escozor a las expresiones de las mujeres y de las mujeres feministas, ¿no? Entonces está muy complicado el panorama, ¿no? O sea, imagínense, si aquí en la Ciudad de México tenemos este debate, ¿qué le espera a una chica que vive en Guanajuato y que quiera despenalizar el aborto? En Oaxaca. ¿No? En Oaxaca, fíjense, Oaxaca ha avanzado un montón. Sí, Oaxaca ya despenalizó. Pero pero Guanajuato, alguien del Bajío, ¿no? Aguascalientes. Ajá, ¿cómo le dices? No, y aviéntate contra medios, contra iglesia, contra tus papás. O sea, digo, sí es como salir un poquito de la burbuja y decir, hay muchísima diferencia entre nosotros. Incluso en las marchas de la Ciudad de México, pues, no sé, yo no veo como mi compañera de clase a Alessandra Rojo de la Vega o a Kenia López Rabadán, ¿no? O sea, porque incluso, y lo manejé en el texto que decía Lina, que citaba Lina, que publiqué el sábado, o sea, les conviene a ellas que hablemos de vallas que se ponen desde hace 6 años en exactamente los mismos lugares, porque no les conviene hablar del aborto, no les conviene hablar de derechos laborales, que son otras de las exigencias que tenemos que tener nosotras, que no solamente es el hecho de salir bonitas a marchar los 8 de marzo, ¿no? Que también es nuestro derecho y hay que hacerlo. Pero, o sea, también tenemos que empezar a reforzar, porque así vamos a empezar a excluir a esas que se están colgando del movimiento, que se ponen su pañuelito y ya se sienten así las superfeministas. No, hay cuestiones importantísimas. ¿Por qué las panistas jamás impulsaron el Sistema Nacional de Cuidados? No les interesa, ¿no? Ahorita está la propuesta, se tiene que cumplir, urge el Sistema Nacional de Cuidados, porque eso ha provocado que las mujeres no puedan ingresar a los trabajos, sean dependientes económicas y por lo tanto se tienen que quedar en un ambiente donde viven violencia. Para quien decía, pues salte, pues no, ¿a dónde se sale una mujer que sufre violencia? Se va a la calle con los niños, ¿no? O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, es un todo de una estructura que nos ha marginado durante décadas. Se tiene que respetar la ira, la rabia de este movimiento y también empezar a engrosarlo más con perspectiva de clase, la verdad. Sí, sobre todo, y que se sigan tomando las calles. Sí. Yo estoy muy a favor de eso. O sea, este fin de semana creo que vimos cómo las calles fueron tomadas, ya sea para marchar en contra de la violencia, por tener un país libre de violencia, pero también para tener un respaldo hacia este gobierno de la Cuarta Transformación y sobre todo hacerle frente a Donald Trump y Estados Unidos y todos los personajes que quieran que se les abran las puertas al intervencionismo, pues se van a quedar con las ganas, nada más. Claro. Yo nada más agregaría ahí esto que están diciendo, ¿no? O sea, esta perspectiva de clase no es un berrinche, ¿no? Es que no todas las mujeres somos iguales. Yo estoy muy en contra de este discurso de sororidad, ¿no? En donde por ser mujer, entonces vamos a abrazarnos y vamos a tomarnos de la mano y va a salir una así la haya regado. Ese es el discurso que maneja la derecha, ¿no? Sí. A la derecha le conviene un montón que todas seamos amigas, que no discutamos, que pues mejor nos vayamos todas, ¿no? A hacer cosas de mujeres, ¿no? Que no estemos opinando, que no estemos... pero no, hay mujeres que son opresoras también. Por eso es que yo decía, hay que reivindicar ese día de la mujer trabajadora, porque las mujeres también son oprimidas. Y hay mujeres burguesas, y hay mujeres fascistas, y hay mujeres que oprimen a otras mujeres. Entonces, cuando somos conscientes de que hay hombres y mujeres oprimidos y que aún en esa opresión las mujeres son aún más oprimidas, entendemos que hay que interseccionar todos estos debates. Que no es lo mismo una mujer blanca, estadounidense que vive en la Condesa, ¿no? Y tiene capacidad de adquirir todo a su alcance, a la mujer indígena en la sierra, ¿no? Con discapacidad. O sea, es decir, naces totalmente en un sistema dividido donde no da lo mismo si eres una mujer que se apellida Trump o una mujer que se apellida López, ¿no? En tal o cual lugar, o incluso eso, que ni siquiera son apellidos en castellano, ¿no? Entonces, es muy importante. Sí, también, de no sé dónde, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ahí es en donde tenemos ¿Gómez que del Campo? Sí, estás hablando de Gómez del Campo. Quizás.
No sé, que se ponga el saco que le toque, ¿no? bueno, ya Perdón. ahorita chismearemos después de eso, porque en Atypical hizo Fue una unos cosa, sazos. sí, yo también lo vi. Pero bueno, ahí luego Ok. lo- Pero mira, ya que lo sacan y rápido, justo a eso me refería del asunto de sacan el tema de las vallas para no hablar de otros temas. Claro. O sea, porque los derechos de las mujeres, a diferencia de todos los demás, sí son reversibles, ¿no? O sea, cuando abolieron la esclavitud, ya se quedó abolida la esclavitud. Pero cuando se aprueba una ley que beneficia a las mujeres, esa sí se puede echar para atrás. Por ejemplo, el aborto en Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces, siempre hay que estar alerta y por eso empezar como a poner contra la pared a estas mujeres de derecha, de decir, tú no cabes aquí, y eso es parte de lo que urge, o sea, el movimiento también tiene que empezar a posicionarse frente a la derecha mexicana y del continente, porque, o sea, la ultraderecha es misógina. O sea, ¿no? el feminismo no es de derecha. O sea, no va a eso haber, hay que ajá. entender, el feminismo no es de derecha. Y quieren aprovecharlo, justo lo que estás diciendo, lo que están diciendo es, quieren aprovecharlo para que otros temas queden atrás, ¿no? Sí. Y para la impunidad, poner para el glitter silencio. el 8 de marzo Sí, y no... sí. ya. Para que se vea bonito. Ajá. Sí, Claro. y hay que dotarle de contenido. Ajá. O sea, hay que hacer un movimiento, sí, feminista de hombres y mujeres, yo insisto, de mujeres y hombres feministas dispuestos a acabar con estas opresiones porque nos corresponde a todos y todas, ¿no? A las nuevas infancias también. Y sobre todo también un movimiento profundamente pedagógico. Porque también esto que pasó en Argentina, en donde fue vanguardia el tema del aborto, el Sí. tema de los derechos de las mujeres, generó Y que- también un montón de odio entre esos hombres, y sobre todo jóvenes también, en donde decían, sí, pues me odian, sí, pues entonces no piensan en mí, entonces yo no. Y A se mí también generó me matan. a mí también me quién te matan, mata? a mí Otro hombre. también otro hombre, sí, exacto. Entonces, ese tipo de cosas hay que explicarlas muy bien para insistir en por qué. Y lo dijo ayer muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum, también sincero 8 de marzo, lo dijo en el Zócalo, ¿no? En donde las mujeres fundamentalmente no se les reconoce ese trabajo, del cual también se alimenta el sistema, porque sí, es como que, ay, bueno, es por amor, ¿no? Y todo se relega a que por amor haces las cosas, por amor lavas los trastes, por amor lavas la ropa, por amor vas al Atiendes, mandado, sirves. por amor cuidas. Cuidas. Y los cuidados no, sí, es por amor y amamos a nuestras familias y a la gente que queremos, pero eso también es trabajo y es trabajo no remunerado, No en donde reconocido. ni siquiera reconocido para empezar, ¿no? Entonces, ahí es en donde tenemos que seguir haciendo conciencia de que no es solo el 8M donde los compañeros se tienen que quedar en la casa a cuidar y no ser protagonistas, ¿no? Es que es una tarea de todos los días, pero también hay que dotarla de ese contenido, de hay mujeres que también oprimen, pero las mujeres suelen ser aún más oprimidas que otros hombres, también tiene que llenarse, a propósito de esto que estamos viviendo con Estados Unidos, a que esta lucha no hay proceso ganado. No hay proceso ganado ni en contra de Estados Unidos ni en contra de las oligarquías. Hay una disputa permanente. Incluso esto que decía Dani, ¿no? De ya se abolió la esclavitud, sí, pero muta. El capitalismo lo que hace es que todo tiene que mutar. Y entonces eso, les conviene, por ejemplo, a la industria armamentista de repente ser LGTB friendly, ¿no? Y pet friendly. Y entonces, o sea, empiezan a mutar. Y la esclavitud es igual, en donde a la gente que trabaja en Amazon y que generó sindicatos en Estados Unidos ni siquiera tenían derecho de ir al baño. Vámonos a las maquilas. 2025, las maquilas. Entonces, todo el sistema va mutando y ahí es en donde requerimos más debate, más información, pero también eso, no abandonar las causas sustanciales del 8M y hacer del Día de la Mujer Trabajadora también todos los días, pero dotarlo de perspectiva y hacer pues bastante pedagogía con compañeros, compañeras, para que se entienda que esto no es un discurso de odio como a veces No, la ultraderecha lo quiere manejar. Y creo que cada vez ya se va tomando más conciencia, ¿no? Porque digo, no sé ustedes en lo personal, pero cada vez menos mensajes de feliz día y la florecita y que Claro. disfrutes, ¿no? O sea, que esa pedagogía Felicidades por va ser avanzando, mujer. ajá, frágil y... Como una rosa. Sí, exacto. Pero, o sea, haciendo yo solo esa- quiero poner estos emulando. ejemplos porque otra cosa que pasaba con el 8M, en el Feliz Día y demás, viene el marketing, ¿no? Que no se le olvida a la claro. gente. Hay veces Y que la también el gente- feminismo se convirtió en Exacto. el marketing. Es que a veces a la gente se le olvida, por ejemplo, el impuesto rosa. Sí. No, como que no se acuerdan de porque, a ver, no lo conocen, solamente conocemos el impuesto rosa las mujeres. Porque si tú comprabas un producto que era color rosa, te salía más caro que si el producto era color verde. Entonces las marcas utilizaban eso, o sea, el famoso impuesto rosa. Eso se radicó apenas. O sea, no tiene mucho el tema del impuesto rosa. Y, por ejemplo, otras personas aquí en los comentarios los leo y dicen, pues es que todas las leyes que se están haciendo son para las mujeres. A ver, la Constitución se hizo para los hombres. O sea, las leyes nacieron pensadas por y para los hombres. A las mujeres no les daban derecho
derecho a votar. Claro. Las mujeres no tenían derecho a la propiedad. Las mujeres no, o sea, si te divorciabas, si te separabas de tu pareja, no tenías derecho a absolutamente nada. Entonces, ¿por qué las mujeres se quedaban? Porque no les daban derecho a ir a la escuela, porque no tenían herramientas para ir a trabajar, porque no las contrataban, y si te separabas de tu pareja, ni siquiera tenías casa, te quedabas sin nada. Y eso se estableció como algo normal. El derecho al voto vino muchos años. Mi mamá, Nuestras abuelas no votaban. Mis abuelas no votaron. Y hubo un momento en el que si votaban, se establece el derecho al voto de las mujeres, y es el hombre vota por toda la familia. O sea, si una mujer quiere votar, entonces el voto del marido se entiende que es el sentido del voto de la mujer, como si la mujer no pudiera pensar. Todas estas modificaciones se han hecho de manera muy reciente. Entonces, a veces no se entiende porque quizás son cosas con las que no naces o con las que no te tocó Nadie vivir. nace feminista, Mis abuelas no estudiaron. A mi mamá no le dieron chance de estudiar. Estoy hablando de mi mamá. O sea, O sea, mi mamá nació en el 59, mi mamá no le dieron chance de estudiar. Claro. O sea, para mí sí es muy reciente. Por eso es el discurso de la presidenta cuando dice, llegamos todas. Las que llegaron a la historia, las que fueron reconocidas a la historia, pero también las heroínas silenciosas, las abuelas, las madres, las excluidas, las que no llegaron, las que soñaron y lo lograron, y las que no se podía ni siquiera atrever a soñar porque no estaba dentro del menú de oportunidades. Entonces, ese es el punto. No se trata de construir leyes exclusivamente para las mujeres, se trata de construir un piso parejo dentro de leyes y políticas pensadas para hombres. Y eso, es decir, nadie nace feminista, pero por eso Así estamos, es. por estas reflexiones. Lo hemos hablado detrás de cámaras, ¿no? También lo difícil que es para nosotras generacionalmente ver a las morritas en sus 20s teniendo claro lo que es violencia de género, que nosotras, en nuestros 20s, hace 10 años, no estábamos debatiendo en las universidades. O sea, hay recambios, y lo digo porque ahí Emma Phillips en el chat dice, Alina, yo soy muy conservadora generacionalmente, ¿no? Pero admiro como lo que se está planteando aquí. Bueno, es que yo también soy conservadora en un montón de cosas y he aprendido a cuestionarme, he aprendido y sobre todo escucho, ¿no? Que es lo que no entienden ahí compañeritos que están en el Aquí, chat, por que nos ejemplo, dicen, Pero siempre es la cuota que se tiene que pagar, creo, para hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa. Sí, y solo cierro con eso. Judith Legorreta dice que ella es de 1954 y todas sus amigas terminaron la carrera. Eso es lo que decía, no generalicemos. Quizás lo que se vive en unos lugares era algo que no se vive en otros. Estamos hablando y del... que sigue sin y en vivirse otros en lugares, otros lugares. A ver, la presidenta en el norte. el sábado, la presidenta habló el sábado del reconocimiento de la propiedad, o sea, de que las mujeres puedan tener derecho a su propiedad. Hoy por hoy hay mujeres en comunidades indígenas, en comunidades rurales, que no podían ser propietarias. Si eran hermanas y el papá fallecía, los tíos son los que se quedaban con la casa y ellas no podían quedarse con nada. Y eso todavía pasa. Sí, y además reconocer que hay diversidad de mujeres, Así diversidad de feminismos, que no es la misma realidad, porque aquí Eso, ya nos no hay están un poniendo, feminismo. ¿no? Así es. O sea, aquí nos están poniendo también que depende mucho del privilegio, claro, eso Sí, lo sí, hemos sí, tocado siempre. No se puede vivir la misma realidad en la Ciudad de México que en una comunidad de la Sierra Entre de Puebla, alcaldías. que en Oaxaca, O sea, en entre alcaldías, exacto. Entre O sea, son las Claro. mujeres y los feminismos. Así que, pues hay mucho que seguir debatiendo, pero ya nos excedimos, son las 12:17. Sí. Vámonos, ¿Cómo? vámonos, ¿Por? vámonos, que hay que seguir Que trabajando. aquí espantan. Mentira. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias, Meme. Muchas gracias, Dani. Gracias, Perlis. Gracias a todos ustedes por estar aquí, siempre muy activos en el chat. Sabemos que estos temas les causan muchas críticas, pero hay siempre que seguir hablando. Tener, dice por acá, mirada política, resistencia, desobediencia, siempre, siempre, siempre hablar y externar las cosas para que tratemos ahí de cambiar siempre el ambiente. Muchísimas gracias por quedarse. Que pasen un excelente lunes, gran inicio de semana. Mañana sí seguimos con las transmisiones en Versus de Radicales. Hola, perdón, yo de Versus Radicales. mañana, ¿cómo? Y al ratito, si quieren, ¿eh? Versus Y al radicales. ratito- Versus radicales. Oye, estaría bueno hacer un Radicales versus versus radicales en algún Aquí día. imagínate. Piénsenlo. A las Irán. 2 de la tarde llega Nancy Gómez y Manuel González, a las 6 los periodistas, a las 8 puntos y comas, 8:30 también, 2 con todo. Todavía tenemos mucho, mucho que compartir. Gracias, deje su me gusta. Au. Chao. Te pego.